sino también a todo el pueblo argentino, porque nos distraen con una condena penal mediática, fundada o infundada. Mientras tanto, en la República Argentina no se discuten los temas que son importantes. ¿Cuáles son los temas importantes? La situación microeconómica, la situación de la inflación real, la situación de poder adquirir los alimentos de primera necesidad, los servicios básicos para la subsistencia. ¿Cuáles son los servicios básicos para la subsistencia? Agua, energía, internet, que son fundamentales para la educación y para el trabajo. Obviamente que la gente hoy trabaja gracias al internet, los chicos aprenden y avanzan en sus estudios gracias al internet. Lamentablemente, hoy el gobierno nacional usa técnicas de distracción de aquellas épocas de la Segunda Guerra Mundial, donde mienten y hablan de situaciones que tienen que ver con realidades creadas, pero no lo que verdaderamente le pasa y le sucede a un pueblo en un determinado momento, como es el caso del pueblo argentino. Hoy, cuando se intenta condenar a Cristina, lamentablemente se cometen errores procesales, penales, civiles, administrativos y constitucionales. ¿Por qué? Cristina no puede ser condenada porque ella era responsable del Poder Ejecutivo, era presidente y tenía funciones de presidente, y tiene filtros previos, cuyos filtros tienen que ser previamente juzgados para eventualmente determinar si el nexo de causalidad de los delitos o la relación de causalidad o aquellas causas finales llegan o no a la responsabilidad de ella. Eso primero. Segundo, si hay pruebas pruebas directas que determinen que ella formó parte de una asociación ilícita. A mi juicio no, porque se busca una imputación objetiva, se busca culpabilizarla a través de indicios o elementos de la razón que no hacen pruebas directas de derecho. Es decir, hoy más bien los elementos son no solo insuficientes, sino que no existen con relación a una posible responsabilidad penal. Sí, la responsabilidad tuvo que haber sido en todo caso de otros funcionarios. La cuestión es, ella en estas circunstancias está procesada, no condenada, porque no pasó una autoridad de cosa juzgada. Puede ser candidata en estas condiciones, ¿verdad? Sí, por supuesto, ella puede ser candidata en las elecciones del año que viene, puede ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, más allá de que pueda haber siempre alguien que puede impugnarle. Siempre aparece un improvisado que dice, bueno, yo lo impugno y hace el planteo, y en primera instancia un juez te puede decir que no, pero en las instancias superiores obviamente va a caer ese intento de que ella no pueda ser candidata a ningún cargo. Pero ella es condenada a 6 años de prisión, inhabilitaciones y accesorias. Esto se confirma en casación, pero queda pendiente el recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene casos muy importantes, como el reclamo de coparticipaciones de muchos gobernadores por miles de millones de dólares, como para ponerse a tratar primero las impugnaciones que tengan que ver con una candidatura o no de la señora Fernández de Kirchner. Entonces, ella puede ser candidata y seguramente será candidata porque ella representa un espacio, ella representa una manera de pensar la política correntina y ocupará seguramente la candidatura si se ve en condiciones, si le da la edad, la salud y las ganas, puede hacerlo tranquilamente y no habrá impedimento. Tal vez vos me quieras decir, ¿y lo de la ficha limpia? Sí, podemos crear leyes nuevas, pero es para el futuro. Las leyes no son retroactivas. Tenemos que manifestar cuáles son los impedimentos hacia el futuro para que ella pueda o no ejercer, a ella se le pueda aplicar o no la ley de ficha limpia. La cuestión de lo que se le sacó, que dicen que le sacaron la pensión, que le sacaron la jubilación, o que era un emolumento, según dijo la titular del ANSES, que se paga a los expresidentes, pero que no se trata ni de jubilación ni de pensión. Y el impacto que eso tiene a mediano plazo en las arcas públicas si ella demanda al Estado por daños y perjuicios. Claramente que este show mediático de sacarle o de suspenderle o quitarle la jubilación
que tiene por ser expresidenta, porque no cualquiera es expresidente de la República, y menos expresidenta, ¿sí? Lo único que están haciendo con esto es creándole a ella una caja de ahorro, intereses y un juicio que va a ganar fácilmente, porque los abogados del Estado argentino ya están diciendo cómo vamos a hacer para justificar esta medida regresiva en cuanto al derecho previsional que está tomando el gobierno nacional, evidentemente muy mal asesorado y solamente, como te dije al inicio, buscando pantallas políticas para disimular la grave crisis de financiamiento que tiene el gobierno argentino. ¿Qué quieren tapar con esto? ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros desde Corrientes? Lo que quieren tapar con esto es la falta de financiamiento. Y vos me dirás, ¿para qué el financiamiento? Y si conseguimos recursos, pagamos los sueldos de la administración pública, los sueldos de los proveedores. Con esto se pueden realizar algún tipo de empréstitos a productores para traer bienes importados en dólares. Faltando financiamiento, la Argentina no produce nada. Y obviamente esto perjudica a la provincia de Corrientes, porque la provincia de Corrientes le llega algún porcentaje de eso, de ese presupuesto nacional, le llega con goteo y proporcionalmente para realizar algún tipo de plan social, algún tipo de plan de salud, algún tipo de ayuda en materia de obras públicas. Esto mínimo, porque cuando ellos dicen que suspenden la obra pública, es cierto, suspenden la obra pública para aquellos mandatarios provinciales que no le prestan sus diputados nacionales, porque aquellos mandatarios provinciales que le prestan los mandatarios a los diputados nacionales para conseguir las leyes, para poder seguir pateando la bicicleta al financiamiento, a ellos sí le envían los mismos ATN de los gobiernos anteriores para que sigan manteniendo el funcionamiento normal de los gobiernos provinciales. La cuestión de la estética del actual gobierno me parece de interés para la política. Vi un acto en el que aparecían con unos carteles en rojo, naranjón, dorado, negro y blanco, una estética muy disciplinar que rememora al Imperio Romano, al Führer, a Mussolini, y me acordaba de lo que dijo Antonín Artaud en El teatro y su doble. El doble del teatro es la realidad, haciendo referencia a que la representación es real, y me genera cierto escozor, sobre todo por la capilaridad que tiene el actual gobierno con referentes de la dictadura militar, y me gustaría su reflexión, doctor. Sin duda, el acto, el show de plantar unos muchachos como soldados o como pretorianos que van a defender a Milei a capa y espada, que no forma parte más de un circo. ¿Por qué? Porque esto no es serio en los tiempos que corren y hasta me cuesta hacer una narrativa de ello, pero sí tienen mucho voluntarismo estos jóvenes. ¿Y qué pasa? Ese voluntarismo nace de fondos, de dineros que las fuerzas militares fueron acopiando de las últimas dictaduras y teniendo ahorros, y estos ahorros son prestados para el financiamiento de este gobierno. Milei llegó al poder con plata de los militares, con fondos que tenían, plata negra que tenían los militares porque no la tenían depositada seguramente, y los militares quieren recuperar o quieren mantenerlo a como sea en el poder, y quieren a manera de provocación presentar a estos jóvenes. ¿Por qué? Si la Argentina tiene la Secretaría de Seguridad, hasta Bullrich, ya tiene un significativo protocolo que no podemos caminar por ciertos lugares, Petri ya compró aviones nuevas, ¿para qué crear un circo de supuestos soldados pretorianos si no es que no buscan provocar a la sociedad, provocar a sectores de la sociedad que no nos gusta, que nos vengan a plantar un grupo parapolicial o paramilitar de civiles que te puedo asegurar no tienen ningún tipo de entrenamiento de cómo tratar situaciones de naturaleza militar. Pero es una amenaza que seguramente traerá consecuencias jurídicas primero, porque es ya la tentativa de un alzamiento, cuanto menos, no un delito consumado, pero hay que
ver si algún fiscal o algunos diputados nacionales ya no iniciaron la denuncia, porque esto está tipificado en el Código Penal argentino. Cuando toman las armas, cuando grupos civiles toman armas para determinado fin que tenga que ver con alguna cuestión política o querer manejar parte del Estado por mano propia, es delito y seguramente va a tener consecuencias y no durará mucho tiempo, porque esto en la semana que viene, pero te vuelvo a repetir, esto por más que uno trate de imponerle cuestiones de justicia o no, estos son circos, porque la realidad argentina es la microeconomía destruida. La realidad argentina es la falta de financiamiento y esto no va más, la Argentina no resiste más. Me gustaría saber qué va a pasar con la oposición o cómo se va a dinamizar, ¿no? Entiendo que usted quiere ser gobernador, pero eso significa tener una articulación importante, ¿no? Sobre todo dentro del ámbito provincial y también compartir criterio con referentes nacionales que debieran tener una idea clara de para dónde ir, ¿no? Es cierto. Yo pretendo ser gobernador de la provincia de Corrientes, ¿sí? Tengo una clara doctrina justicialista, pero cuando hablo de doctrina me refiero a lo que significa para el pueblo, ¿sí? La igualdad, la justicia social, la verdadera libertad del pueblo, la libertad del pueblo con libertad de prensa, la libertad del pueblo sin censura, la libertad para el pueblo con dinero en el bolsillo, con justicia social, para poder salir, para poder comprar, para poder tener una vida con felicidad. Esto en la provincia de Corrientes y puntualmente en la República Argentina. Pero para ser gobernador de Corrientes hay que saber cuál es la situación de Corrientes, Mónica, y la situación de Corrientes es muy clara. Vos y yo, te cito porque nos conocemos hace muchos años, 4 décadas, y iniciamos una carrera secundaria y tenemos una línea de pensamiento similar, con algunos matices que nos diferencian. Defendemos a la misma clase, defendemos la misma forma de pensar, defendemos a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Siempre fue así y fue coherente, y te conozco y nos conocemos. Toda la vida pensamos de la misma forma, no es que nosotros cambiamos de forma de pensar según las circunstancias o según el viento norte o el viento sur. Entonces, nosotros en Corrientes necesitamos sentarnos, dialogar fuerzas, las fuerzas que piensan de igual manera, sabiendo que nuestro enemigo somos nosotros mismos, porque fuimos perdiendo la dinámica de poder controlar el poder, de poder ejercer el poder en la provincia, porque en los últimos 40 años, 20 años fueron conservadores, autonomistas y liberales. Luego siguió siendo conservador, solamente que le cambiaron el color y el número de boleta. Un gobierno radical entre 2 o 3 gobernadores que hicieron lo mismo que los anteriores, cambiando boleta y color. Y Corrientes nunca cambió, siempre fue el mismo gobierno conservador, manteniendo la misma plantilla de empleos públicos, la misma forma de remuneración y una sumisión cultural, política y social de Corrientes. Entonces, hoy hay un escenario donde se repite aquello que sucedió en el 99, aquello que sucedió en el 2001, donde la sociedad se da cuenta que no le alcanza para vivir, que no le alcanza para poder estudiar, que no le alcanza para poder mantener a sus viejos, que no le alcanza para poder mantener a sus hijos, para comprar la zapatilla, para comprar la ropa, para llevarlos al colegio, para todo lo que uno sabe. Entonces, eso tenemos que solucionar en Corrientes y no es difícil. Eso es relativamente fácil, pero hay que juntarse con gente de trabajo, no con gente que le gusta tomar café solamente en el centro y analizar cómo hacen la rosca y cómo se reparten el poder y cómo se reparten el presupuesto de la provincia en el poder legislativo. Cómo repartimos 2.300 billones de pesos del presupuesto. El 30, el 40 y el 25 para cada poder y ahí seguimos gobernando. No, Corrientes necesita leyes importantes para que trabajen en el primer año de gestión,
50.000 mujeres para que trabajen en el primer año de gestión, 50.000 jóvenes entre 18 y 30 años. Y vos me vas a decir, Martín, ¿de dónde saca eso? ¿Vos querés inventar la pólvora? No es tan difícil. Hay que empezar a reformar el Estado, porque el Estado, es cierto, no es eficaz y no es eficiente. Entonces, debemos empezar, si se dan las condiciones de aquellos empleados públicos, que son muchos. ¿Cuántos son en Corrientes? 100.000, 150.000. Tenemos una población de más de 1 millón de correntinos. Entonces, si podemos retirar, jubilar, con la movilidad salarial correspondiente a los que hayan cumplido ya 25 o 30 años de servicio, y podemos recambiarlos, sustituirlos, realizar un restyling del Estado correntino, introducir jóvenes enfermeros, jóvenes policías, jóvenes docentes, con una preparación necesaria, pero que empiecen a trabajar en el Estado correntino jóvenes, porque somos a lo que estamos dejando afuera de la política correntina, fuera del reparto del presupuesto. Esos jóvenes son los que después rechazan a la política. Esos jóvenes son los que nos dejan afuera a los políticos, porque dicen que somos todos malos. Esos jóvenes son los que votan a los Milei, a desquiciados de la política, a personas que tienen esquizofrenia interpretativa de la realidad política de la República Argentina, y obviamente termina rechazando a aquellos que tenemos todavía años y vida para aportar. Los que tenemos 50 años, 51, 52, hoy tenemos por lo menos 20 o 25 años más para aportarle a la provincia de Corrientes. Y tenemos 50.000 mujeres, y tenemos 50.000 jóvenes, y tenemos 100.000 trabajadores. ¿Sabes por qué tenemos 100.000 trabajadores en obras públicas? Porque vamos a traer el segundo puente Chaco Corrientes. Hay inversiones internacionales que quieren venir a Corrientes, y podemos hacer ese puente, y va a haber trabajo para los correntinos, y vamos a hacer la represa, las defensas de la represa de Yacyretá, las defensas que hicieron los misioneros en todos los gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores de Corrientes llevaron entre 18.000 y 20.000 millones de pesos a la costanera misionera. Desde el límite de Corrientes y Misiones hicieron una hermosa costanera, hicieron defensas costeras. Hoy, si tenemos una inundación en Corrientes, se inunda la mitad de Corrientes, se inunda hasta Reconquista, 1 metro, y en Resistencia también tenemos inundación y no tenemos las defensas realizadas. Ahí tenemos trabajo para los correntinos, y los correntinos necesitamos traer un tren moderno para el transporte de la gente, y necesitamos un tren para la carga. Y obviamente ahí tenés 100.000 correntinos que pueden tener fuente de trabajo, y obviamente ni hablar de los recursos que este tipo de acciones te va a generar para que vos puedas realizar préstamos a pequeños productores en el campo, en el interior. En los 77 municipios de Corrientes tenemos que distribuir los recursos, dinero, para que pueda trabajar en su tierra el productor correntino. Porque si nosotros nos mantenemos sin alternancia en el poder, siempre están los mismos, el papá, el tío, el hermano, el primo, el amigo, son los mismos que se reparten los recursos y no llegan a los pequeños productores correntinos. Siempre a los ricos llegan esos recursos. Entonces, nuestra gente no se va a ir de su campito, no se va a ir de su chacrita, y va a producir miel, va a producir plantas que son autóctonas, no aquellas melíferas, ¿sí? Producir cabras, producir chanchos, ¿sí? Cerdo. Todo esto pueden, gallinas también, o sea, con créditos que son brindados a los productores. ¿De dónde, me decís vos? De San Cosme, de San Luis, de Riachuelo, de toda la zona metropolitana, que se vienen hacia el centro buscando trabajo. ¿Y cuál es el sueño? Encontrar una beca de 100.000 pesos en la administración pública, cuando todos sabemos que para poder mantener una familia necesitas alrededor de 1.500.000 pesos, y si no tenés que pagar un alquiler caro. Entonces, todo eso se puede hacer con voluntad, con esfuerzo, con trabajo. Y vos me decís, Martín, ¿tenés un equipo? Por supuesto que tengo un equipo. Tengo preparado un ministro de Economía, que tuvo 25 años o 26 años ya en prefectura. Tengo un ministro de Seguridad,
tengo un ministro de Educación esperando. Justamente hoy a la siesta yo le dije, me voy a ir al programa de la amiga Mónica a charlar y quiero que me deje el asesoramiento en materia de educación. Se pueden poner docentes jóvenes en la escuela. Sabemos que los docentes que pasan los 45, 50, 55 años, ¿por qué esperar la edad jubilatoria? Que ya tienen muchos años de servicio, buscar la forma para que se vayan retirando o darle una actividad más tranquila y introducir jóvenes. Si vos vas recambiando jóvenes en la administración pública, vas teniendo un Estado más eficiente, con más ganas, con más empuje, con más pila, con más sonrisa, con más felicidad. Si no tenemos un montón en la justicia, tenemos también un montón de caracúlicos que están con poca seriedad y no nos atienden bien y nos maltratan y generamos un ambiente de discordia, de odio. Tenés que ir preparado y respirar un poquito en cada organismo público, porque el Estado y la señora que está en la mesa del Estado te atiende con mala cara. Entonces, pongamos a los jóvenes, que son lo que tenemos que incorporar ya, en los próximos meses, el próximo año, el próximo gobierno, tiene que incorporar por lo menos 50 o 100.000 jóvenes en la administración pública, que sean policías jóvenes, que estén controlados, que estén preparados, que sigan entrenándose. Un docente se prepara 4 años, después se tiene que escolarizar y sigue 7 años, 11 años, 14 años. Los abogados, los médicos van a congresos, se especializan. Entonces, esto tenemos para brindarle a la provincia de Corrientes, y hay hombres y mujeres, y vos también, Mónica, podés prestar tu tiempo, tu vida y tu pasión a formar parte de una coalición donde definitivamente llamemos al progreso a la provincia de Corrientes, ¿sí? Y la enganchemos en un contexto internacional donde podamos recibir inversiones verdaderas y no estemos esperando que tenemos que ir a suplicar a algún ministro de turno para que nos dé algún tipo de aporte para poder completar la nómina salarial de los empleados públicos que acá no llegan a fin de mes. Muchísimas gracias, Martín Ríos. Muchísimas gracias por la presencia y por la intensidad, por las ganas de transmitir ideas y proyectos. Gracias a vos, Mónica, y gracias a tu medio, y gracias a Luis y a Carlos camarógrafos y a todos los que están trabajando en tu equipo. Gracias. Seguimos.